Me gustaría partir diciendo que sí y prometer un futuro esplendor. Pero vamos a decir que no. No a la Asamblea Constituyente. Nunca hemos estado a favor, y menos ahora que violentistas trataron de incendiar nuestro país. Vamos a defender la libertad, la familia y nuestra república de los intentos de algunos de crear una república socialista. Respecto al acuerdo del gobierno y la oposición, voy a dar cuatro comentarios. El primero, cuestiono su legitimidad. El país estaba tomado por la violencia, la gente tenía miedo, no salían a las calles, se estaban quemando tiendas, supermercados, edificios públicos o privados. Todo se destruía. Este acuerdo fue logrado con una pistola en el pecho. Segundo, ¿a quiénes satisface la Asamblea Constituyente? Cuando salió el millón de personas, solamente un porcentaje menor decía que su primera prioridad era la Asamblea Constituyente. La gente hablaba de los temas sueldo, pensiones, educación, temas legítimos. Pero de hace años, por otra parte, solo la izquierda radical ha venido pidiendo y abogando por una asamblea constituyente. Ni siquiera la presidenta Bachelet lo pudo hacer, cuando trató de hacerlo hace 3 años atrás, y nunca habló de asamblea constituyente. Pasaron los días de la gran marcha, la masividad se redujo, sin embargo, la violencia se mantuvo. Y lo curioso es que la única consigna que sobrevivió fue la asamblea constituyente. La debilidad del actual gobierno en la mantención del orden público posibilitó que violentistas de izquierda impongan su agenda política al resto de la gente que dice representar. Tercero, respecto a la responsabilidad del gobierno y Chile Vamos en la crisis. ¿Qué no habíamos ganado la última elección con mayoría histórica? ¿Quienes defendíamos la democracia, el Estado de Derecho? Bueno, ofrezco dos argumentos para esta debacle. Primero, el gobierno nunca defendió sus ideas. Quiso congraciarse permanentemente con los otros, entonces cuando fue a buscar a los suyos ya no estaban. Por ejemplo, nunca defendió el crecimiento a las pymes y a quienes requerían empleo con la reforma tributaria. Prefirió enfocarse en la recaudación para satisfacer a quienes profitan del Estado. Enfocó lo valórico en la agenda del móvil y la ideología de género. Se despreocupó de la delincuencia para enfocarse en la COP25, en los viajes al exterior y la ONU. Y lo segundo, estamos sufriendo los costos de haber perseguido por años a las Fuerzas Armadas y Carabineros. No les fue posible combatir el lumpen, las barras bravas, la izquierda revolucionaria que asolaron el país. Este gobierno descabezó a Carabineros y los acusó permanentemente y persiguió legalmente y con mayor dureza que la izquierda a los militares. Cuarto, yo denuncio este acuerdo al igual que lo hice cuando Chile Vamos hizo un acuerdo por la reforma tributaria socialista de Bachelet. Porque son estas reformas de Bachelet las grandes culpables de que el país en los últimos 4 años no haya crecido, la desigualdad haya aumentado y la inversión se haya desplomado. No es la Constitución del 80, que dicho sea de paso, nos permitió el periodo más espectacular de desarrollo que la historia de Chile nunca había tenido. Independiente de lo anterior, vamos a participar de este proceso y lo vamos a liderar, liderando la postura de no a la Asamblea Constituyente. Dos comentarios finales. Primero, quiero recordarles que en procesos históricos como este son las izquierdas violentas y revolucionarias las que predominan sobre las izquierdas democráticas. Y segundo, con este acuerdo, el gobierno quizás se mantenga por 2 años más, pero el costo potencial de una constitución potencialmente bolivariana podría durar 50 años. No se vienen tiempos mejores, sino difíciles, y por eso debemos estar unidos, pelear por la democracia, la familia, la república y muy especialmente nuestra libertad. Soy el Rojo Edwards, director del Instituto de Ideas Republicanas.